Buenas, soy Sergio, y hoy en Review Juega te traigo una mirada profunda y completa a Syberia Remastered, una versión modernizada de uno de los clásicos más queridos del género de aventuras gráficas. Una experiencia narrativa que mezcla paisajes helados, autómatas, nostalgia y una atmósfera que te envuelve desde el primer minuto. Syberia Remastered es una actualización del título original de 2002, desarrollada para llevarlo a los estándares actuales sin perder el alma que lo convirtió en una obra icónica. Esta nueva versión salió el 6 de noviembre de 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS, y una semana después, el 13 de noviembre de 2025, llegó su edición para realidad virtual en MetaQuest 3. Todo pensado para que tanto fans veteranos como nuevos jugadores puedan sumergirse de lleno en su universo. La historia nos pone en la piel de Kate Walker, una abogada neoyorquina enviada a Europa para cerrar la venta de una antigua fábrica de autómatas en un pequeño pueblo alpino. Lo que parece un trámite sencillo se convierte en una aventura épica que la llevará a recorrer ciudades olvidadas, estaciones de tren llenas de misterio, bosques nevados y paisajes helados, en una búsqueda fascinante ligada a los sueños de un inventor enigmático, Hans Voralberg. Kate acaba embarcándose en un viaje lleno de simbolismo, acompañado por Oscar, un autómata tan carismático como peculiar, rumbo a encontrar la mítica isla de Syberia y a los últimos mamuts vivos. La ambientación es uno de los pilares más potentes del juego. Una mezcla de estética clockpunk, maquinaria antigua, engranajes, escenarios con un toque melancólico y un mundo que parece detenido en un invierno eterno. Todo está diseñado para transmitirte una sensación constante de nostalgia, soledad, misterio y belleza. En esta versión remasterizada se han actualizado completamente los entornos en 3D, se han renovado animaciones, iluminación y detalle visual, ofreciendo un aspecto más moderno sin romper la esencia original. También se han mejorado los controles, la interfaz y la navegación para adaptarlos a los estándares actuales, haciendo la experiencia más cómoda y fluida. Incluso algunos puzzles se han ajustado para resultar más intuitivos, manteniendo su lógica, pero evitando esa rigidez clásica que hoy podría resultar frustrante. Pero ojo, no estamos ante un remake que reinventa el juego desde cero. La historia, los personajes y la estructura se mantienen fieles, respetando el espíritu del Syberia original. En cuanto a valoraciones, Syberia Remastered ha recibido críticas mixtas. Buenos días, señorita. Las puntuaciones se sitúan alrededor de un 7 sobre 10, con análisis que destacan su atmósfera, su narrativa y el trabajo artístico, pero también señalan que ciertos elementos siguen sintiéndose un poco desfasados. El ritmo pausado, la jugabilidad contemplativa y alguna que otra decisión del remaster, como la simplificación de algunos puzzles o la coexistencia entre escenas nuevas y antiguas, han generado división entre jugadores. Algunos lo ven como una actualización justa y necesaria. Otros consideraban que podía haberse hecho más para modernizarlo. En lo positivo, la ambientación sigue siendo mágica. Los gráficos renovados hacen que la experiencia entre mejor por los ojos. Y para quienes disfrutan de historias profundas, pausadas y llenas de sensibilidad, este juego es una maravilla. En lo negativo, quienes busquen acción o un ritmo rápido probablemente sentirán que el juego no va con ellos, y quienes esperaban un remake completo pueden quedar con ganas de más. Mi opinión personal, como siempre desde Review Juega, Syberia Remastered es una obra que brilla sobre todo si te gustan las aventuras narrativas tranquilas, llenas de personalidad y alma. Si te dejas llevar por su mundo, te recompensa con una experiencia diferente, casi poética. Lo recomendaría especialmente si nunca jugaste al original y te apetece una historia con calma, misterio y mucho carácter. También es un viaje nostálgico precioso si lo jugaste hace años y quieres reencontrarte con él.
Soy yo otra vez. Señor. Por casualidad no habrá llegado un fax para mí. Puede ser, hemos tenido la sensación de oír el timbre. ¿Podría comprobarlo, por favor, señor? Enseguida, señorita. Muchas gracias. Gracias. A su servicio. Hey everyone, Sergio here, and today on Review Juega I'm bringing you a deep, fully detailed look at Syberia Remastered, a modernized version of one of the most beloved classics in the adventure game genre. This title blends frozen landscapes, mysterious automata, emotional storytelling, and an atmosphere so immersive that it pulls you in from the very first moment. Syberia Remastered is an updated edition of the original 2002 release, rebuilt to meet today's standards without losing the soul that made it iconic. This mastered version launched on November 6, 2025, for PC, PlayStation 5, and Xbox Series XS, and 1 week later, on November 13, 2025, a special VR edition arrived for MetaQuest 3. It's designed both for old fans who want to relive the experience and for new players discovering this world for the first time. The story puts us in the shoes of Kate Walker, a New York lawyer sent to Europe to finalize the sale of an old automaton factory in a small alpine village. What starts as a simple business trip quickly transforms into an extraordinary adventure. Kate is drawn into a journey across forgotten towns, eerie train stations, snow-covered forests, and frozen wilderness as she follows the trail of Hans Voralberg, a brilliant yet mysterious inventor. Her mission evolves into something far bigger than expected, a symbolic, emotional quest to reach the legendary island of Syberia, supposedly home to the last living mammoths. The atmosphere is one of the strongest pillars of the game, a world filled with clockwork machinery, old-world technology, melancholy, and a constant sense of wonder. Everything feels touched by nostalgia, the automata, the architecture, the muted winter tones, and the slow unfolding of the world that feels both magical and worn by time. In this mastered version, environments have been entirely rebuilt in modern 3D, animations and lighting have been improved, and visual details are richer and more polished. Controls and interface have also been updated for smoother navigation and a more modern feel. Some puzzles have been worked to be more intuitive while still keeping their original logic, avoiding the older frustrations that classic adventure games sometimes had. But it's important to remember that this is a master, not a full remake. The core story, the characters, and the narrative structure remain entirely faithful to the original experience. When it comes to reception, Syberia Remastered has received mixed reviews, averaging around 7 out of 10. Critics generally praise the atmosphere, the storytelling, and the artistic design. However, some aspects still feel a bit dated. The slow pace, the contemplative gameplay, and certain decisions, like simplifying or modifying some puzzles, or mixing newer and older cinematic sequences, have divided players. Some believe this master is a respectful update, while others feel it could have gone further. On the positive side, the atmosphere remains magical, the improved graphics breathe new life into the world, and anyone who enjoys narrative-driven, emotional, and slower-paced adventures will find something special here. On the downside, players who prefer fast action or modern mechanics might find the pacing too slow, and those expecting a complete overhaul may be left wanting more. My personal take, as always from Review Juega, Syberia Remastered shines when you approach it with an appreciation for calm, thoughtful storytelling and atmospheric world building. If you allow yourself to be absorbed into its world, it rewards you with a unique, poetic experience. I would especially recommend it if you never played the original and you are in the mood for a quiet, mysterious, emotionally rich journey. And if you did play it years ago, this master offers a beautiful opportunity to revisit that world with fresh eyes.
¿Diga? Kate, Ah, ¿cómo va todo, cariño? ¿Has tenido buen... ha sido largo, cansado. ¿Y qué humedad? ¿Todo va como esperabas? Sabes, cariño, he conseguido cogerme la tarde de mañana. Iré a buscarte al aeropuerto. Eso sí, espero que el vuelo de París no llegue con mucho retraso. Nos esperan luego en casa de los Goldberg, a las 8 en punto. Pobrecita mía. Me temo que no tendrás tiempo ni de ducharte ni... Dan, no creo que sea posible ir a casa de los Goldberg mañana por la noche. No te preocupes, Kate. Estarás perfecta, como siempre. Con cualquier trapo. Dan, voy a tener que quedarme más tiempo aquí. Bueno, Kate, no es más que una simple fábrica de... La venta no procede como habíamos previsto. Tengo que quedarme un poco. Dan, Pero bueno, Kate, no puedes hacerme esto. Los contratos Goldberg suponen varios lo sé, Dan, y lo siento. Vete tú sin mí. Volveré en cuanto pueda, te lo aseguro. Bueno, te tengo que dejar, pero volveré a llamar.